Nosotros estamos haciendo un programa desde el año, desde antepasado estamos haciendo un programa que tiene que ver con toda la relación entre música y territorio, pero este año lo hemos ampliado a las artes escénicas y a las letras y pensamos en ti justamente, primero pues porque eres una egresada nuestra, ¿cierto? Y que tienes una cualidad muy especial y es que perteneces a un territorio en donde que después de haberte graduado, volviste y empezaste a hacer un trabajo cultural muy importante y esta beca que te ganaste del Ministerio de Cultura pues es uno de los indicios más importantes y creemos que es un logro que hay que visibilizar porque además de que volviste a tu territorio con tu título de artes escénicas, con el saber que encontraste pues acá en nuestra universidad, llegaste y aplicaste todo eso, pero no sin desconocer esa relación con el territorio y con la sabiduría ancestral que tanto caracteriza pues al Valle del Sibundoy. Tú viniste acá a Manizales, estuviste en la licenciatura. ¿Cómo fue el regreso al Sibundoy y cómo llegaste desde ese regreso de la universidad como licenciada a hoy? Inicialmente, pues conozco el teatro por un docente aquí en Colón, donde vivo, y fue como digamos, me llamó la atención y luego no me vi haciendo otra cosa y me parecía pues extraño estudiar de pronto otra carrera y me incliné por el teatro. Entonces fue donde encontré en la Universidad de Caldas, iniciaban en ese entonces los convenios entre cabildos y universidades para la educación superior. Y entonces, como perteneciente a la comunidad CAMTRA, hicieron una convocatoria para presentarnos a las diferentes carreras. Entonces, dentro de una de las carreras que había eran las artes escénicas, la licenciatura en artes escénicas y el énfasis de teatro. Entonces, pues yo dije, esa es la oportunidad porque la verdad no me veía haciendo otra cosa. Entonces yo dije, voy a estudiar teatro. No sé qué es, no sé para qué, pero lo voy a hacer. Y entonces en el 2004 me fui a estudiar, sí, en el 2004 me fui a estudiar en el segundo semestre y fue donde ingresé a la Universidad de Caldas con muchos temores, con muchos miedos, empezando pues porque en la parte académica ya es bien distinta, ¿no? Ya la formación como tal. Y lo que yo siempre me he encontrado, pues digamos, ya con el campo laboral es que a pesar de que en la academia uno aprende muchísimas cosas, pero cuando realmente uno se encuentra ya con la realidad, digamos, porque nuestra labor como docentes, o sea, es bien distinta, ¿no? Entonces uno tiene que jugarse varias cartas. Entonces yo salí egresada en el 2009, en el 2010 me gradué, ya fui a recibir mi título como tal. En el tema laboral, pues empecé haciendo todo menos teatro. Y pues empecé con las alcaldías, en gestión social. No me sentía cómoda, mi perfil no daba, pero pues el tema político le ayuda a uno a esas cosas, ¿no? A estar en otros temas. Entonces, en todo ese trabajo, el Cabildo de Sibundoy empezó, ellos son muy fuertes, el Cabildo Camtravilla es muy fuerte en el tema cultural. Entonces, a través de un gobernador, Taita Hipólito Chindoy, él fue mi profesor en el colegio y ellos tenían un proyecto que estaban presentando en ese entonces, era para el Plan Especial de Salvaguardia del Bexnate, ¿no? De la manifestación cultural que ahorita es patrimonio. Entonces, ellos me invitaron a ser parte y es ahí donde me metí como en lo cultural y es ahí donde yo encontré ese campo, una parte pues el campo laboral desde lo cultural, muy alejada del teatro, alejado totalmente porque empecé con una asesoría pues como asesora técnica que no tenía ni idea, pero lo hice. Y fue ahí donde conocí todo el tema del Ministerio de Cultura, porque pues en la universidad la verdad nunca había escuchado del ministerio ni sus convocatorias. Entonces, pero yo ahí conocí y vi un capítulo que era especialmente para teatro. Y dentro de ese capítulo había otro chiquitico que decía saberes ancestrales. No sé qué, bueno, era un título todo largo, pero de eso era saberes ancestrales en escena, una cosa así. Entonces empecé y vi el Taita, eso fue como en 2011, empecé con el Cabildo a trabajar y ya en el 2014 con otro gobernador, tenía una propuesta, yo siempre quise trabajar con teatro y la comunidad, ¿no? No sabía cómo, tenía muchas ideas, las escribía a veces
no funcionaba nada y entonces empecé a trabajar como en el campo cultural más amplio. Pero le presenté una propuesta al Taita de ese entonces y él me dijo, bueno, hagámoslo. Y entonces en ese estaba Juan Carlos Muchavizoy, que también es pasado Guatemala, que es alguacil mayor. Y entonces me dijo, Mónica, presentémoslo, a ver, miremos a ver qué pasa. Y dentro de la comunidad hay un hogar infantil que se llama el Basetemún Villebna, donde se trabaja con primera infancia. Entonces el primer riesgo que yo tomé fue hacer teatro con primera infancia, que fue algo loco porque yo no conocía la primera infancia, me había preparado profesionalmente para dirigir o para actuar. Incluso en la misma pedagogía estaba lejos de mí, ¿sí? Entonces es una de las tantas reflexiones que he hecho y siempre estoy investigando, siempre haciendo otras cosas para saber cómo desde mi quehacer o desde mi profesión, que se llama licenciatura, pero que yo estaba muy alejada de la pedagogía, entonces empecé a estudiar cómo yo puedo aproximarme al teatro con comunidad indígena, con un tema de la comunidad propio, y más que estaba con la primera infancia, cómo lo iba a abordar. Entonces empecé nuevamente como, bueno, a leer cositas de teatro, porque ya eran casi 3 años que no había hecho absolutamente nada, ni siquiera tocado un cuaderno, una nota de teatro, nada por el estilo. Y entonces fue cuando ya me dan esta oportunidad, nuevamente retomo, y me acuerdo muy bien que un amigo me hizo un contacto con la gente del Teatro Tierra de Bogotá, y ellos me asesoraron un poco pues con el tema de teatro y primera infancia. Y fue donde abordamos, nosotros tenemos una también celebración especial que es el 2 de noviembre, que es el Día de las Ánimas, bueno, que vuelven, toda esa espera. Y entonces lo que nosotros le llamamos es Guagnaité. Y entonces ese fue el tema. Yo siempre de ahí entonces descubrí una forma, buscar un tema, investigarlo, escribir un texto a mi manera, sí, porque tampoco soy dramaturga, pero también lo escribo, entonces yo hago dirección, escribo, hago luces, de todo un poco. Y entonces en esa búsqueda pues me encontré con este tema que era el Guagnaité y empecé a hacer un trabajo con los niños, a darles unos talleres y no solamente con el teatro, sino con lengua materna. Tenía dos asesores tradicionales porque pues otra de las falencias que yo tengo como Camtra es que no hablo la lengua materna. La entiendo, pero no la hablo. Entonces me conseguí 2 asesores, ellos me ayudaron, transcribimos el texto, lo traducimos al idioma Kamtra. Y ese fue el momento en que yo inicio ¿qué hago yo siempre antes con el tema laboral? Siempre decía, bueno, yo estudié teatro y no estoy haciendo teatro, lo quiero hacer, sí, quiero empezar. Y como desde mi saber, de lo que yo aprendí en la academia, cómo yo lo podía poner en práctica, no solamente haciendo un grupo de teatro, digamos, porque acá lo podía hacer, ¿sí? Con personas que no son indígenas y que les gusta el teatro. Pero yo decía, no, yo quiero hacerlo con mi comunidad. Incluso quería empezar a escribir, lo mío era pues como que quiero escribir, quiero hacer dramaturgia, pero es muy difícil. Y entonces empecé haciendo ese tema ya como el montaje, llevando a los niños, acercándolos un poquito al teatro, mostrándoles obras ya de teatro, pero pues así en video. En segundo hay un festival de estudiantil, pero los niños pues no se los puede llevar en la noche allá. Entonces así fue como inició y inicié pues siempre con mi preocupación, cómo yo desde lo que aprendí en la academia, cómo le puedo aportar a mi comunidad y a mis comunidades, porque yo convivo con la comunidad inga también. Así inicia pues como el tema del teatro en la comunidad. Quería que nos contaras que, pues, muy interesante cómo es que vas empezando a hacer lazos con esas comunidades con que tú vives, pero sí me gustaría que nos contaras cómo fue el tema exacto esto de las parteras, de dónde nace esa inquietud, quiénes son las parteras, pues porque para nosotros, yo tengo pues una idea de las parteras del Pacífico, ¿cierto? Que es como las más famosas que hay, y no es que tenga mucho conocimiento, pero me gustaría que nos contara cómo nace ese tema. Me quedó como esa pregunta y esa preocupación. Dentro del Cabildo se manejan muchos temas y yo veía pues como uno de esos temas era la salud propia. Dentro de la salud propia pues está el tema de la partería y ya en todo ese
pues ese trabajo que venía realizando dentro del Cabildo. Hay muchos temas pues de educación propia, salud, bueno, y yo nuevamente estaba con esa preocupación. Bueno, sí, yo estoy acá, pero desde mi quehacer, ¿cómo hago para contribuir a ese tema? Entonces yo pues participaba de las mingas de pensamiento en salud, participaba de las mingas de pensamiento en educación, y entonces ahí donde fue donde me surgió cómo yo desde el teatro puedo visibilizar a estas mujeres que son de alguna manera pocas las que nos quedan dentro de la comunidad, porque, digamos, el tema de la salud occidental las ha hecho a un lado. Entonces ya las mujeres ya no acudimos a las parteras igual también dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que les metieron ese miedo, que si un bebé se les llegaba a morir en un parto, entonces las culpables eran ellas. Entonces eso fue que empecé a mirar dentro de esas migas de pensamiento a las que yo asistía, y fue entonces ahí donde me surge la idea de escribir este proyecto. Ya me había presentado, pues había ganado otras becas no como Mónica o como grupo constituido, sino como Cabildo, ¿sí? Hicimos otro tipo de investigaciones, un poco de literatura, hablamos pues otros temas, pero ya para ese tema dije, yo no quiero que digamos de alguna manera el Cabildo, ya con el tema de presupuesto, me maneje el presupuesto. Yo quiero manejar mi propio presupuesto, quiero hacer mis propias actividades, quiero trabajar con la gente que me siento cómoda para trabajar. Entonces fue donde en ese momento yo estaba trabajando, fue en el año 2019, yo era coordinadora departamental de cultura y trabajaba con un compañero periodista, Janiel Carrera, él es de Puerto Asís, y él también muy interesado con el tema de la comunidad, y otro compañero de acá, de Sibundoy, con Julián Chindoy. Entonces yo les comenté la idea que yo tenía, yo dije, con ustedes podemos hacer buen equipo, un buen combo para que presentemos una propuesta al ministerio. Pero entonces yo me decía, la idea es cuál, pues montar una obra de teatro con el tema de la partería. Sí, Mónica, pero ¿cómo? Entonces, pues el compañero periodista, él me aportó muchísimo con el tema de la investigación, porque él es pues muy buen investigador. Entonces él me dijo, listo, Mónica, vamos a hacer una investigación, vamos a buscar parteras, nos vamos a ir para el Valle de Sibundoy, porque en ese momento me encontraba en Mocoa, y dijo, hagámosle. Y empezamos, yo tenía la idea general, y ya con los otros dos compañeros empezamos como a estructurar nuestro proyecto, cómo iba a ser el proceso de investigación, y ya pues la parte del montaje me correspondía a mí. Y otra idea pues de que nos surgía era que yo les decía, yo no quiero que niñas que otras, digamos, actrices estén dentro del grupo, del elenco, yo quiero que sean mujeres de la comunidad. Entonces yo decía, yo no quiero porque podemos conseguir chicos o niñas, muchachas que hacen teatro y que pueden hacer perfectamente el papel, lo pueden interpretar, pero yo no, yo quiero que sean de la misma comunidad, tanto Inga como Camtra. Y entonces ellos me decían, Mónica, no, es muy difícil, tenemos poco tiempo porque los proyectos en el ministerio no duran sino 3 o 4 meses, y eso ya uno extendiéndose demasiado, para el ministerio es mucho tiempo. Y yo siempre le he apostado mucho en esto al proceso, ¿sí? No me gusta, porque yo puedo presentar un proyecto que lo puedo desarrollar en 1 o 2 días, ¿sí? Un encuentro donde ya vengan obras de teatro hechas y ya. Y entonces yo les dije, no, vamos a trabajar, vamos a empezar a hacer, y terminé de escribir el proyecto con los dos compañeros, pues que me aportaron mucho desde sus conocimientos, y presentamos la propuesta al ministerio, al Programa Nacional de Estímulos. Sí, eso se llama Saberes en Escena. Era una línea cortica que decía, bueno, teatro, y una línea de Saberes en Escena. Me presenté en esa línea y efectivamente ganamos, pasamos el proceso, el proyecto, y fue donde nosotros empezamos a trabajar ya. Y la idea surge porque del Cabildo, pues digamos, como parte del equipo de trabajo del gobernador de turno, nosotros tenemos que participar en todos los procesos que había, y uno de esos procesos era salud propia, y dentro de eso se hablaba mucho de los hinchis, de los taitas, de los médicos tradicionales, y también una cosa ahí pequeñita como, bueno, y las parteras o sobanderas. Entonces yo siempre me quedaba como con esa duda, y eran muy pocas las mujeres o las mamitas parteras que acudían
a esas reuniones. Entonces, ahí me surge como la idea así general, una idea loca, y los dos compañeros con los que estuve en el proceso, ellos me ayudaron como a aterrizar un poco ya el tema de la investigación y ya la puesta en escena como tal. Hicimos pues ya para el trabajo, para iniciar el desarrollo del proyecto como tal, también hicimos migas de pensamiento, nos encontramos con mujeres jóvenes que estaban interesadas en tener sus hijos en casa y que no tenían la oportunidad. Bueno, nos encontramos con un sinnúmero de, digamos, tanto, no problemas, sino que, digamos, fueron inconvenientes que los fuimos sorteando dentro del proyecto, porque es un tema que es muy, un poco delicado y que las mamitas son demasiado reservadas. Entonces, hay muchos secretos que no nos revelaron, que no nos dijeron. No, sí, puede ser, o qué bueno, nosotros quisiéramos que a través de esto podamos enseñar, no fue posible. Entonces, con lo poco que logramos investigar y poner, digamos, ya con el documento de investigación, luego ya fue que yo empecé a escribir el texto. Entonces, inspirada en una de las parteras que me inspiró fue mi tía Teodora, la hermana mayor de mi mamá. En ese año 2019 mi mamá empezó a enfermar también, mi abuelo fue partero y eso también fue una de las, digamos, como de las cosas, y mi mamá me contaba muchas cosas de lo que ella miraba a mi abuelo hacer, y entonces dijo, pero yo no me incliné por eso, mija, váyase donde mi hermana, váyase donde mi hermana Teodora, ella se llamaba Teodora Chindoy, y mi tía pues también, ella falleció este año a raíz de un cáncer precisamente de cervix, y entonces ahí es donde uno se pregunta muchas cosas, dice, bueno, ¿hasta qué momento, hasta que, digamos, este trabajo tan arduo, tan importante, sí, se convierte también pues como en un problema para la salud? Y es ahí pues donde hay un momento de choque donde las mamitas nos encontramos, la mamita de más edad que nos encontramos para investigar, tiene 88 años, mamá Narcisa Chindoy. Ella nos contaba pues que incluso las mujeres parteras en su momento no existían, los parteros eran los hombres. Entonces luego ya digamos, por ejemplo, con el caso de mi abuelo era partero y la que aprendió el saber de mi abuelito fue mi tía Teodora. Mi mamá sí sabía de preparar aguas, de esas cosas, pero mi tía Teodora, ella sí atendía partos como tal en su casa o en las casas de las mujeres. Entonces, esa fue, de ahí nace como la idea, me inspirada pues un poco algunos textos en mi tía, en mi abuelo, y incluso ahí todos los nombres de los personajes y de lo que nosotros nombramos en la obra son parteros y parteras que existieron, que nos aportaron en su momento de vida, y entonces todo tiene, ellos como un homenaje fue darles esos nombres a los personajes que escribimos en la obra de teatro. Y pues siempre que escribía yo le leía a mi mamá, mamá, mire, está bien, usted qué dice, estoy mintiendo o estoy cerca de lo que estoy diciendo. Entonces mi mamá era como la que, incluso mi mamá, había cosas que yo me imaginaba y las escribía, mamá, no, decía eso no es así, ¿por qué está escribiendo eso? Y así, entonces ya dentro de toda esa investigación nace Dadoras de Vida,